Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Lucas Crigüeseña, soy médico infectólogo y docente de la Cátedra de Microbiología y Parasitología, correspondiente a la carrera de licenciatura en obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas. En el día de hoy vamos a hablar de aquellas infecciones que afectan al tracto gastrointestinal. A manera de introducción, podemos decir que las infecciones gastrointestinales tienen un amplio espectro de manifestaciones clínicas, entre las cuales destaca el síntoma cardinal que es la diarrea. La diarrea la podemos definir como un aumento en la frecuencia de las deposiciones, 3 o más en 24 horas, asociado a una disminución en su consistencia, y pueden resultar de la infección por virus, bacterias o parásitos. Los síntomas que generan las infecciones gastrointestinales se pueden deber a tres mecanismos. Se pueden deber a la infección de la superficie de la mucosa, a la invasión directa del intestino o al efecto de toxinas microbianas. Como consecuencia de esta invasión y de la producción de toxinas, pueden aparecer síntomas sistémicos que generalmente están relacionados con enfermedad grave. La vía de transmisión más frecuente de los patógenos entéricos es a través de agua o alimentos contaminados, aunque en algunos casos, generalmente con dosis infectivas más bajas, se pueden propagar de persona a persona. La mayoría de las infecciones gastrointestinales, debidas a bacterias o virus, se autolimitan, es decir, en el transcurso generalmente de 7 días, los síntomas resuelven espontáneamente. Como consecuencia de esto, por lo general no se requiere realizar un diagnóstico microbiológico específico. Sin embargo, es importante destacar que estas infecciones se encuentran entre las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil. Según los datos publicados por el Boletín Epidemiológico Nacional, a la semana epidemiológica 17 del año 2023, se notificaron 231.202 casos de diarrea aguda, siendo el 32 y el 31% de las regiones del centro y noroeste argentino respectivamente. Esto nos da una tasa de 495,6 casos cada 100.000 habitantes en población general, siendo el 26% de los casos en menores de 5 años. Continuando con los datos epidemiológicos a nivel nacional, en el siguiente gráfico podemos ver las tasas de casos de diarrea acumulados cada 100.000 habitantes en población general y en menores de 5 años. Teniendo en cuenta la excepcionalidad de los años 2020 y 2021, donde producto de la pandemia de COVID-19 se vio afectada la gran mayoría de los eventos de notificación, podemos decir que, mientras que en el grupo de edad de 2 a 4 años tuvo los casos de diarrea una tendencia estable entre los años 2011 y 2014, las tasas en niños de 1 año y menores de 1 año experimentaron una importante disminución a partir de 2016. Por otra parte, en el gráfico podemos ver que en el año 2020 todos los grupos de edad de menores de 5 años sufrieron una disminución de los casos notificados, recuperándose en 2021 en los grupos de 2 a 4 años y de 1 año fundamentalmente. Por otra parte, en el año 2021 se observa una tasa de notificación de diarreas en población general similar a la del año 2020. Sin embargo, se observó un leve aumento en los grupos de edad de 1 año y de 2 a 4 años, mientras que en los menores de 1 año la notificación continuó disminuyendo. Por último, podemos ver que en el año 2022 se observó un aumento en la tasa de notificación en los grupos de edad especificados, superando lo registrado en 2020 y 2021, pero todavía sin alcanzar las estimaciones de los años anteriores. Una de las principales características epidemiológicas de las infecciones gastrointestinales
es el patrón estacional que muestran. Como podemos ver en el gráfico, la tendencia de los casos de diarreas, de notificación semanal por clínica, presenta año a año el característico patrón de comportamiento estacional con un aumento considerable en los meses cálidos. Como mencionábamos previamente, con el comienzo de la pandemia, la notificación de este evento se vio afectada, observando un descenso significativo a partir de la semana epidemiológica 11 del año 2020, sostenido hasta la semana 40, cuando comienza a ascender, identificándose en este caso el incremento estacional, pero de menor magnitud. Al año siguiente, la notificación se mantuvo en un nivel bajo, observándose un aumento a partir de la segunda parte del año, donde alcanza valores de alrededor de 15.000 notificaciones por semana. Por último, en el año 2022, los casos de diarrea aumentaron a partir de la semana epidemiológica de la temporada invernal, registrándose un máximo de 24.100 casos en la semana epidemiológica 37, y además entre las semanas epidemiológicas 33 y 40 del año 2022 se registró un aumento de las muestras positivas para agentes etiológicos virales. Asimismo, en relación a la información aportada por el Sistema Nacional de Vigilancia de la notificación por laboratorio, podemos verificar un aumento estival desde la semana 46 del año 2022 hasta la semana 6 del año 2023, donde las muestras positivas fueron predominantemente para agentes bacterianos. Por otro lado, entre las semanas 36 y 40 del año 2023, se observa un aumento de las diarreas de etiología viral, es decir, durante la temporada invernal, y un aumento nuevamente entre las semanas epidemiológicas 2 y 3. Con el objetivo de orientar hacia el diagnóstico etiológico de las infecciones gastrointestinales, se han propuesto distintas clasificaciones con diferentes criterios. Muchas de ellas incluso se solapan entre sí, pero a grandes rasgos podemos clasificar a las diarreas según el tiempo evolutivo, según la presencia de reacción inflamatoria o según el cuadro clínico. Respecto al tiempo evolutivo, vamos a hablar de diarreas agudas, a aquellas que tienen una evolución menor a 14 días, y de diarreas crónicas a aquellas que tienen más de 30 días de evolución. Y entre 14 y 30 días vamos a hablar de diarrea persistente. Respecto a la presencia de reacción inflamatoria, es muy importante durante la entrevista recabar el dato de la presencia de sangre, moco o pus en la materia fecal. De esta forma vamos a poder hablar de diarreas inflamatorias en caso de que haya presencia de sangre, moco o pus, o en ausencia de esto vamos a hablar de diarreas no inflamatorias. Las diarreas inflamatorias generalmente se encuentran asociadas a síntomas sistémicos, y en este caso podemos hablar de diarreas invasivas o no invasivas. Por otra parte, las diarreas no inflamatorias también pueden clasificarse en el mecanismo fisiopatológico que las produce, también conocidas como diarreas acuosas. En ese caso vamos a hablar de diarreas osmóticas o diarreas secretorias. Por otra parte, podemos hablar de infecciones gastrointestinales leves, moderadas o severas en función del cuadro clínico. Esta clasificación generalmente está basada en la presencia de síntomas sistémicos y en el grado de deshidratación que genera la infección. Por último, independientemente de la clasificación, es importante poder diferenciar el lugar de adquisición de la infección gastrointestinal. Es así como vamos a hablar de infecciones adquiridas en la comunidad o infecciones en pacientes hospitalizados, también conocidas como diarrea nosocomial. A lo largo de la presentación vamos a desarrollar las características de los principales patógenos entéricos y vamos a ver cómo el conocimiento de estas clasificaciones
nos pueden orientar hacia el diagnóstico etiológico. Con respecto a la etiología, dijimos que los patógenos entéricos pueden generar enfermedad a través de 3 mecanismos: por infección superficial de la mucosa, por invasión de la mucosa o por la producción de exotoxinas bacterianas. En este sentido, respecto a este último mecanismo, podemos hablar de 2 situaciones diferentes: infección e intoxicación. Con respecto a la infección, los patógenos más relevantes desde el punto de vista epidemiológico en nuestro país son Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, Campylobacter y Clostridium difficile. Este último germen asociado a diarrea de origen nosocomial. Por otra parte, cuando el mecanismo fisiopatológico está mediado por exotoxinas, hablamos de intoxicación. Y los patógenos más relevantes son Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens y Clostridium botulinum. Con respecto a los virus, los patógenos más frecuentes son rotavirus, adenovirus y norovirus. Por último, vamos a hablar de los parásitos, entre los cuales destacan Giardia lamblia y Cryptosporidium. Continuando con la fisiopatología de las infecciones gastrointestinales, podemos decir que son múltiples los factores que influyen tanto en el riesgo de adquisición como en el desarrollo de manifestaciones clínicas y en el pronóstico de las mismas. De manera más didáctica, podemos dividir a estos factores en factores conductuales y ambientales, factores propios del microorganismo o factores microbianos, y factores propios del huésped. Comenzamos hablando de los factores conductuales y ambientales. Lo primero que podemos decir es que uno de los principales es la exposición a agua y o alimentos contaminados, porque como vimos previamente, esta es la principal vía de transmisión de las infecciones gastrointestinales. En consecuencia, los países de bajos ingresos que no cuentan con infraestructura de saneamiento y acceso a agua potable son los que suelen tener las tasas más altas de morbilidad y mortalidad asociadas a diarrea. En cambio, en los países de mayores ingresos, el factor más importante son los viajes internacionales. En estos casos, las infecciones gastrointestinales dan lugar a una infección conocida como diarrea del viajero, que afecta a más del 40% de las personas que viajan a distintas regiones de Asia, África y América Latina. Por otra parte, como vimos al hablar de la epidemiología, las infecciones gastrointestinales presentan un patrón estacional, tanto en climas templados como tropicales. Las infecciones entéricas en los climas templados pueden producirse durante el invierno cuando las personas tienden a estar agrupadas en ambientes cerrados. En algunos casos, el predominio invernal de la infección es tan marcado, como por ejemplo en el norovirus, donde el predominio invernal es tan marcado que se la conoce como enfermedad del vómito invernal. En cambio, en las zonas tropicales, los brotes de transmisión alimentaria se producen con mayor frecuencia durante los meses de verano. Por último, los factores conductuales y ambientales también desempeñan un papel importante en la propagación de la diarrea nosocomial. Las esporas de Clostridium difficile a menudo contaminan los ambientes hospitalarios y las manos del personal de salud. Estas esporas son resistentes a los desinfectantes a base de alcohol y pueden sobrevivir en superficies ambientales durante tiempos muy prolongados. Las esporas además son resistentes al ácido gástrico
y pueden propagarse fácilmente de un paciente a otro en las manos de los profesionales sanitarios o desde superficies contaminadas en la habitación de un paciente que padezca la infección, incluso después de que haya sido dado de alta. Cuando hablamos de los factores relacionados al huésped, la edad y el estado nutricional cumplen un rol fundamental. La epidemiología de las infecciones entéricas varían con la edad, siendo más frecuentemente susceptibles a las complicaciones graves los niños menores de 5 años y los adultos mayores. Este incremento del riesgo en los niños puede atribuirse a la pérdida de los anticuerpos maternos o a la suspensión de la lactancia materna. Recordemos que la leche materna tiene altas concentraciones de inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A desempeña un papel fundamental en el sistema inmune asociado a las mucosas, por lo cual la lactancia materna supone un factor protector para la enfermedad diarreica. Por otra parte, el pH ácido del estómago es una barrera importante para los patógenos entéricos. En consecuencia, la alteración de la secreción ácida aumenta tanto la frecuencia como la gravedad de las infecciones por diferentes patógenos entéricos, como por ejemplo Vibrio cholerae, Salmonella, Campylobacter, Listeria y algunas cepas de Escherichia coli. Otra barrera importante, como vimos en la primera parte de la cursada, es la flora intestinal. El microbioma intestinal desempeña un papel importante en el mantenimiento de la salud, incluyendo su influencia en el desarrollo de la inmunidad innata y adaptativa, el aporte de nutrientes y vitaminas y en el mantenimiento de la integridad epitelial. En lo que respecta puntualmente a las infecciones gastrointestinales, la microbiota intestinal evita la colonización y la infección por patógenos entéricos. Esto se debe a que puede competir con los microorganismos patógenos por los nutrientes, por nichos específicos en el intestino o por los sitios de unión al intestino. También puede defender contra patógenos entéricos manteniendo el pH luminal bajo o mediante la producción de compuestos inhibidores de los patógenos. Por último, otro factor muy importante en el desarrollo de las infecciones gastrointestinales es el estado inmunológico. Las personas que tienen algún tipo de inmunodepresión no solo tienen un mayor riesgo de adquirir la infección y tener una enfermedad más grave, sino que también pueden experimentar una excreción prolongada de los patógenos entéricos, como por ejemplo Salmonella, Campylobacter y Shigella. Además, existen determinantes genéticos que generan una variabilidad en la respuesta inmune de persona a persona, suponiendo, en algunos casos, un mayor riesgo de adquisición de determinados patógenos. Por último, para finalizar con la fisiopatología, vamos a hablar de los factores relacionados al microorganismo. El primer factor del que vamos a hablar es del tamaño del inóculo. Recordemos que cuando hablamos de inóculo nos referimos a la cantidad de microorganismos y vamos a ver que el inóculo necesario para producir infección varía ampliamente entre los diferentes microorganismos y huéspedes. En este sentido, vamos a ver que existen microorganismos que tienen dosis infectivas muy bajas, es decir, que con inóculos muy pequeños ya pueden producir la infección. Esto se debe principalmente a que son microorganismos capaces de resistir a la destrucción por el ácido clorhídrico. Y como ejemplos podemos citar Escherichia coli, Shigella y las formas quísticas de algunos parásitos como Giardia lamblia y Cryptosporidium.
Con respecto a la adhesión y fijación, vamos a decir que los pili o fimbrias son el mecanismo más comúnmente utilizado por las bacterias para adherirse a la mucosa gastrointestinal. No obstante, algunas bacterias también pueden utilizar adhesinas no fimbriales localizadas en la membrana externa que se unen a las superficies epiteliales o a los materiales de la matriz intercelular como la fibronectina. Por último, varias bacterias patogénicas producen exotoxinas proteicas. Estas exotoxinas se unen a receptores específicos en las células eucariotas, son internalizadas y catalizan actividades enzimáticas específicas dentro de la célula y dan lugar a alteraciones en la fisiología celular que provocan la secreción de fluidos y electrolitos. En estos casos hablamos de enterotoxinas, o también pueden producir la muerte celular. En este caso hablamos de citotoxinas. Otras exotoxinas de los patógenos bacterianos actúan directamente sobre los sistemas nerviosos central o entérico en lugar de las células de la mucosa gastrointestinal. En este caso vamos a hablar de neurotoxinas. A continuación, en el próximo video, vamos a hablar de los patógenos más relevantes y sus principales características.